Hola, bienvenidos. Hoy quería hacer algunos ejercicios de Palomar y repasar un poco los temas que vimos en la última clase. Entonces, para recordar, el principio del Palomar que estamos usando puede enunciarse de la siguiente manera. Si tenemos kn más 1 objetos distintos y los queremos distribuir en n cajas, entonces el principio del Palomar lo que nos asegura es que existe una caja que tiene al menos k más 1 objetos. Es decir, en cualquier posible distribución de los kn más 1 objetos en n cajas, siempre hay una caja, al menos una caja, podría haber más de una, que tiene k más 1 objetos o más. Es decir, qué sé yo, podría haber 3 que tienen k más 3 objetos. No importa. Lo único que está prohibido, o lo único que el principio del Palomar nos dice que no puede pasar, es que todas las n cajas tengan k objetos o menos. Obviamente, porque si eso pasara, si las n cajas tienen k objetos o menos, entonces tendríamos que en total hay como mucho k por n objetos. Pero la hipótesis del principio nos dice que hay más de eso, hay kn más 1. Por eso es que vale el principio del Palomar. Entonces, habiendo terminado este repaso, empiezo con el enunciado del primer problema que quería hacer, que dice así. Se tienen 52 enteros positivos. Los enteros positivos pueden ser cualesquiera. Hay que demostrar que existen dos de los enteros positivos dentro de los 52 elegidos, a y b, de forma tal que a más b es múltiplo de 100 o la diferencia a menos b, si quieren podemos poner un valor absoluto para que sea la diferencia positiva, es múltiplo de 100. Lamento la letra, pero es la que tenemos. Entonces, recapitulando el enunciado. Si tenemos 52 enteros positivos cualesquiera, elegidos dentro de todos los posibles enteros positivos, hay que demostrar que siempre existen dos cuya suma es múltiplo de 100 o existen dos cuya diferencia es múltiplo de 100. Es decir, esto es una O. Nos basta con encontrar dos que cumplan lo primero o dos que cumplan lo segundo. ¿Sí? Fíjense que, en cierto sentido, el principio del Palomar tiene un poco de lugar acá, justamente por el hecho del existe. El principio del Palomar nos dice que distribuyendo muchos objetos en n categorías, entonces siempre alguna categoría tiene más de, k más 1 o más objetos. Acá todavía no definimos bien qué son los objetos y qué son las categorías, pero lo importante es que siempre los problemas en donde aplicamos Palomar son del tipo existen dos cosas o existe una cosa que tiene tanta cantidad de elementos o cosas así. Entonces, si quieren, piénsenlo un ratito, pueden pausar la grabación y cuando se sientan trabados o ya lo hayan resuelto, pueden continuar para confirmar la respuesta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? La primera observación que para mí está buena de hacer es la siguiente. ¿Cuándo ocurre que dos enteros positivos a y b, su diferencia es múltiplo de 100? Es decir, ¿cuándo ocurre que 100 divide a la diferencia de dos enteros positivos? Bueno, si nosotros analizamos la divisibilidad por 100, una cosa que está buena es ver el resto en la división por 100. ¿Por qué? Porque si dos números tienen el mismo resto en la división por 100, que lo vamos a denotar así con congruencias, si dos números tienen el mismo resto en la división por 100, entonces su diferencia es múltiplo de 100. Digamos,
Otra forma de decir que la diferencia de dos números es múltiplo de 100 es decir que son congruentes módulo 100, es decir que tienen el mismo resto en la división por 100, qué sé yo. Por ejemplo, 53 y 153 tienen el mismo resto, el resto 53 en la división por 100, así que su diferencia es múltiplo de 100. De hecho, su diferencia es 100, que es uno de los múltiplos de 100 más evidentes. Entonces, acá es donde empieza a aparecer un vestigio del principio del Palomar, porque fíjense que si nosotros hablamos de la división por 100, hay 100 restos posibles, ¿no? Tenemos el resto 0, el resto 1, el resto 2, así hasta el resto 99. Si quieren, voy a poner una barrita, como para que quede claro que son los restos, y no son números. Entonces, lo que ocurre es que todos los números, cada uno de los 52 números elegidos, cae en una de estas categorías. Y si hubiera dos números que caen en estas categorías, por ejemplo, ahí ve que caen en la categoría de números con resto 2 en la división por 100. Entonces su resta sería múltiplo de 100. Bueno, pero lamentablemente todavía no podemos aplicar el principio del Palomar. ¿Por qué? ¿Qué nos diría el principio del Palomar? Bueno, como son 100 categorías, si tuviéramos 101 objetos, 101 números, habría dos que caen en la misma categoría. Entonces, qué sé yo, si el enunciado, en vez de decir 52, dijera 101, ya lo habríamos resuelto. Porque por el principio del Palomar hay dos números A y B que tienen el mismo resto en la división por 100, entonces su diferencia es múltiplo de 100. Bueno, pero tenemos menos que 101 números. Tenemos que poder encontrarlos incluso teniendo menos enteros positivos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, evidentemente va a haber que usar la condición que no usamos, que es que, ok, tal vez no encontramos enteros positivos cuya diferencia sea múltiplo de 100, pero sí enteros positivos cuya suma sea múltiplo de 100. Entonces, la primera observación que podemos hacer es que si bien no podemos asegurar que haya dos enteros en la misma categoría, lo que sí podemos asegurar es que, bueno, supongamos que no los hay, porque si los hubiera ya sabemos cómo resolver el problema. Es decir, supongamos que cada número ocupa una categoría distinta de estos posibles restos en la división por 100. No vamos a suponer que hay dos en la misma categoría porque en ese caso ya su diferencia es múltiplo de 100. Entonces, lo que voy a proponer es una agrupación de las categorías en parejas de la siguiente manera. Voy a emparejar la categoría 1 con la categoría 99, la categoría 2 con la categoría 98, la categoría 3 con la categoría 97 y así siguiendo. Es decir, siempre fíjense que voy a elegir agrupar dos categorías que sumen 100. Al final, bueno, la categoría 49 me queda agrupada con la 51 y me quedan dos categorías, digamos, medio sueltas, la categoría 0 con 0 y la categoría 50 con 50. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Fíjense que justamente como yo dije que las categorías suman 50, si yo tengo un número A en esta categoría y un número B en la categoría 98, uno A en la categoría 2 y uno B en la categoría 98, la suma va a ser congruente a 2 más 98 módulo 100, justamente porque A tiene resto 2 y B tiene resto 98 y los números son congruentes con su resto. Entonces, la suma va a ser congruente con 100. Y como estamos hablando de módulo 100, va a ser congruente con 0. O sea, que si yo agarro un número de una categoría y otro número de la categoría emparejada, digamos, su suma va a tener resto 0 en la división por 100. Es decir, su suma va a ser múltiplo de 100. Por consecuencia, si nosotros encontráramos un número en cada categoría de una pareja, habríamos encontrado lo que nos pide el enunciado. Y fíjense algo, habiendo hecho estas parejas, ¿cuántas parejas tenemos? Bueno, en principio tenemos 49 parejas, de las que son de dos números distintos. Tenemos una pareja, digamos entre comillas, entre dos ceros, porque justamente dos números que tienen resto 0 en la división por 100, su suma también tiene resto 0, y dos números con el resto 50, porque lo mismo, si hay dos números con el mismo resto 50 en la división por 100, su suma y bueno, también su diferencia son múltiplos de 100. Entonces, claro, nosotros en total tenemos 51 categorías, y es acá donde entra la clave, porque 51 categorías y 52 números. Entonces, por el principio del Palomar, va a haber dos números, A y B,
que pertenezcan a la misma categoría, donde acá categoría es pareja de categorías. Ahora, ¿qué quiere decir que haya dos números A y B que pertenezcan a la misma pareja? Bueno, puede haber dos números A y B que pertenezcan a la categoría 0, en cuyo caso la diferencia o la suma son múltiplos de 100, o dos que pertenezcan a la categoría 50, en cuyo caso la suma o la diferencia, lo mismo, serían múltiplos de 100. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos números en una de estas categorías, por ejemplo, 397 o cualquier otra? Bueno, en este caso la diferencia no, pero la suma sí va a ser múltiplo de 100, porque dijimos, si hay dos números en la misma pareja de categorías, entonces vamos a tener dos números cuya suma sea múltiplo de 100. Entonces, como existen A y B tales que A, B pertenecen a la misma pareja, en este caso, entonces la suma de esos números sí o sí va a ser múltiplo de 100, porque de vuelta, no puede ocurrir que haya dos números que pertenezcan a la categoría 397 y sean los dos 3, porque en ese caso la diferencia sería, entonces, si los dos pertenecen a la categoría 397, uno va a ser 3 y otro va a ser 97. Y bueno, y por eso es que podemos concluir el problema a partir de este emparejamiento. Estupendo. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, bastante similar al que resolvimos recién, que dice así. En este caso no vamos a tener 52 enteros positivos, sino que vamos a tener 101 enteros. Y en este caso no van a poder ser enteros positivos cualesquiera, sino que necesariamente van a tener que pertenecer al conjunto de los números entre 1 y 200. Dicho en criollo, tenemos 101 enteros positivos mayores o iguales que 1 o menores o iguales que 100. Entonces, hay dos incisos. El primer inciso es que existen dos de ellos, dos de los 101 enteros positivos A y B, tales que A y B son coprimos, es decir, no tienen ningún factor primo en común. O, inciso B, existen A y B enteros positivos tales que A divide B. Son dos incisos distintos, o sea, ambas cosas van a suceder. No es como en el otro que o bien la diferencia era múltiplo de 100 o bien la suma era múltiplo de 100, sino que acá primero vamos a hacer el inciso A, vamos a demostrar que existen dos que son coprimos, y después vamos a hacer el inciso B y vamos a demostrar que existen dos tales que uno divide al otro. Y no tienen que ser los mismos A y B, o sea, en cada caso van a ser distintos justamente por un motivo claro, que es que si dos números son coprimos no puede ser que uno divida al otro, salvo que uno sea uno, pero digamos no siempre va a ser uno. Bueno, entonces empezamos por el inciso A. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, la idea va a ser muy similar al problema anterior, solo que en este caso hay que ser un poco más astutos con cuáles elegimos las parejas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que dos números A y B sean coprimos? Bueno, que no tengan ningún factor primo en común. Entonces uno podría empezar a pensar, bueno, ¿qué parejas de números son coprimos entre los números del 1 al 200? Que yo, por ejemplo, el 1 es coprimo con todos. Bueno, pero justo si no elegimos el 1, si dentro de los 101 enteros no está el 1, si elegimos los números del 2 al 101, bueno, del 2 al 102, perdón, bueno, ahí no tendríamos la opción de que A y B sean uno y otro número. Entonces, una propiedad bastante interesante sobre los números coprimos, que es muy útil en este problema y en muchos otros, es que n y n más 1, dos números consecutivos, son coprimos. Y esto se puede justificar muy fácilmente, porque imaginemos que un primo divide a n y el mismo primo divide a n más 1. Entonces, como un primo divide a n más 1 y un primo divide a n, justamente la diferencia entre estos dos números va a ser múltiplo de p. La resta de dos múltiplos de p es un múltiplo de p, o sea que el primo divide a 1. Pero no hay primos que dividan a 1. 1 solo tiene como divisores el 1 y en consecuencia no hay ningún factor primo que esté presente en la factorización del 1. Así que esta suposición de que hay un primo que los divide a ambos es absurdo.
por lo cual si no existe ningún primo que divida ambos, decimos que n y n más 1 son coprimos. Y esta idea está buenísima porque nos permite hacer la siguiente separación en parejas, muy parecida a la del problema anterior, aunque no exactamente igual, de 100 parejas con justamente pares de números consecutivos. En la primera pareja tenemos al 1 y al 2, en la segunda al 3 y al 4, y así siguiendo hasta que en la última están el 199 y el 200. Justamente por lo que vimos recién, que los números n y n más 1 son coprimos, cada una de estas parejas tiene dos números coprimos. Y si elegimos 101 enteros positivos del 1 al 200, como hay 100 parejas, por el principio del palomar, van a existir A y B en la misma pareja. Y A y B en la misma pareja quiere decir que tenemos dos números que son consecutivos y en consecuencia son coprimos, por lo que el inciso A estaría resuelto. Para cualesquiera 101 números que elijamos acá, hay dos números en la misma pareja o categoría, y esos dos números van a ser consecutivos porque las parejas son parejas de números consecutivos, así que por la propiedad que vimos al comienzo, esos dos números son coprimos. Ese es el inciso A, y capaz el más sencillo. El inciso B es un poco más complicado. El inciso B lo que nos pide demostrar es lo mismo, nada más que ahora tiene que haber un entero que divida al otro. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este? En este caso, la diferencia con los dos ejemplos anteriores, el inciso A de este problema y el problema anterior, es que en este caso nuestras categorías no van a tener únicamente dos elementos, porque fíjense lo siguiente. Miren esta cadena. El número 1 divide al número 2, el número 2 divide al número 4, el número 4 divide al número 8, y así siguiendo hasta el número 8, que bueno, divide al 64 y el 64 divide al 108. No la sigo porque los números salen del territorio de los números entre 1 y 200, por lo que no nos interesa. Entonces, fíjense que en esta cadena de números no solo es cierto que cada número divide al siguiente, sino que cada número divide a cualquiera de los que están más adelante. En la cadena de potencias de 2, una potencia de 2 más chica divide a todas las potencias de 2 más grandes. Es decir, si nosotros consideramos cualquier pareja de números dentro de esta cadena de potencias de 2, no solo consecutivos, siempre va a haber uno que divide al otro. El más chico va a dividir al más grande. Y esa es la idea clave que vamos a aplicar en este problema. Porque acá nosotros hicimos la cadena de potencias de 2 empezando por 1, pero podríamos tranquilamente haber empezado con la cadena de potencias de 2 empezando con 3. Va a ser una cadena más cortita, porque los números van a crecer bastante más rápido, pero aún así vamos a tener una lista de potencias de 2 por 3, por así decirlo, tales que todo numerito divide a los numeritos que le siguen. De la misma forma, si tenemos A y B en esta cadena, vamos a tener dos números tales que uno divide al otro. Y esto se puede seguir, ¿no? Porque si empezamos con un n impar, podemos generar una cadena de potencias de 2 por ese n impar, tales que cada número de la cadena divide a todos los siguientes. Y justamente, ¿cuántas cadenas hay? Bueno, hay tantas como números impares, y hay entre 1 y 200, hay 100 números impares. Entonces, si elegimos 101 números entre 1 y 200, por el principio del palomar, tienen que existir A y B que pertenezcan a la misma cadena. Justamente porque hay 100 cadenas, tantas como números impares, y 101 números. Y entonces, como vimos, los dos números en la misma cadena que sean A y B van a cumplir que el más pequeño divide el más grande. Y esto concluye, digamos, el problema. El siguiente problema que quería hacer es uno más de geometría. Y dice así: tiene 5 puntos en el plano de forma tal que no haya 3 alineados. Es decir, no puede pasarnos algo así, que este esté en esta línea, tiene que estar afuera. Hay que demostrar que de los 5 podemos elegir 4 de forma tal que el cuadrilátero que se forme sea convexo, es decir, todos los ángulos midan menos que 180.
Por ejemplo, en este caso no podríamos elegir estos 4, porque esos forman un cuadrilátero cóncavo, porque este ángulo, cuando lo tomamos interior al cuadrilátero, mide más que 180. Pero en realidad se satisface el problema, porque en vez de elegir esos 4, yo puedo elegir estos 4 y cumplo mi objetivo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, otra posible distribución de los puntos sería esta. Y en este caso se forma este cuadrilátero. Bueno, para cualquier distribución posible de los puntos tenemos que demostrar que este es el caso. Si quieren, piénsenlo, pausen y piénsenlo 10-15 minutos y ahora contaremos la solución. Bueno, pensemos lo siguiente. Supongamos que tenemos los 5 puntos de modo que forman un pentágono convexo. Bueno, ese caso es fácil, porque cualesquiera 4 puntos nos van a formar un cuadrilátero convexo, ya que si yo elijo 4 vértices de un pentágono que tiene todos ángulos menores que 180, los ángulos del cuadrilátero van a ser menores que los del pentágono, que ya eran menores que 180, así que los ángulos del cuadrilátero a su vez van a ser menores que 180. Entonces no nos trae ningún tipo de problema, es el caso en el que los 5 forman un pentágono convexo. Ahora, si no forman un pentágono convexo, una cosa que podemos hacer es considerar el polígono convexo más grande que forman estos puntos. Por ejemplo, en esta distribución, el polígono convexo más grande que forman los puntos es este cuadrilátero. Y fíjense que esto siempre va a ser posible, porque yo empiezo a formar un polígono convexo, como puede ser un triángulo. Puedo empezar con un triángulo así, y si hubo puntos que me quedaron afuera, yo puedo ir arrimándolos. Yo puedo agregar este punto para formar un cuadrilátero convexo, o por ejemplo, si yo tengo este triángulo, puedo arrimar el punto afuera para formar un cuadrilátero convexo y nunca me voy a tener que preocupar porque se formen cuadriláteros cóncavos o polígonos cóncavos en general, porque justamente si yo empiezo con este triángulo para formar un cuadrilátero cóncavo, lo que tendría que estar haciendo es agregando este punto interior. Es decir, más en generalmente, en cualquier figura cóncava, lo que ocurre es que yo puedo agarrar algunos de los vértices, en este caso 3, y formar un polígono convexo que lo contiene. Por eso es que siempre voy a poder formar un polígono convexo que contenga todos, porque en el caso en el que tengo uno cóncavo, el de adentro va a haber siempre un punto que está dentro de un polígono convexo formado por los otros, y en ese caso lo voy a poder tapar. Justamente esta idea se llama tomar la cápsula convexa de los puntos. En el caso de estos 4 puntos, la cápsula convexa es un cuadrilátero. Y al igual que en el caso en donde teníamos un pentágono convexo, este caso también es sencillo, porque justamente si la cápsula convexa es un cuadrilátero, ese cuadrilátero ya va a ser convexo, por definición de cápsula convexa, el polígono más grande que cubre, que con los vértices en esos puntos, que los cubre a todos. Entonces, dentro de las posibles cápsulas convexas, bueno, un pentágono ya sabemos que no nos sirve, bueno, que sabemos resolverlo, un cuadrilátero ya sabemos resolverlo. ¿Qué es lo que pasa si la cápsula convexa es un triángulo? Es decir, si el polígono más grande que podemos formar es un triángulo. Bueno, para que sea el polígono más grande que podemos formar, tiene que ocurrir que los otros 2 puntos estén en su interior. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar la recta que pasa por estos 2 puntos. Fíjense que como es una recta, es infinita, va a atravesar el triángulo en 2 puntos. En este caso están acá marcados. Y justamente, como sabíamos que no había 3 puntos que estén alineados, esta recta no va a pasar por ninguno de los vértices. Es decir, va a separar a los 3 vértices del triángulo. Acá el vértice A lo dejo arriba y los vértices B y C los dejo abajo.
Y por el principio del palomar, como nos quedaban 3 vértices, esta recta sí o sí de un mismo lado va a dejar al menos 2 vértices. Puede dejar los 3 de un mismo lado, pero nosotros simplemente nos vamos a interesar por el hecho de que por el principio del palomar deja 2 de un mismo lado. Después por argumentos geométricos no puede dejar 3 de un mismo lado, pero no importa. Bueno, ¿por qué nos va a interesar eso? Porque si nosotros tomamos los puntos P y Q en el interior del triángulo y tomamos los 2 vértices que quedaron del mismo lado, lo que nos va a importar es que el cuadrilátero formado por estos 4 puntos siempre va a ser convexo. ¿Por qué? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que de P y Q siempre va a haber uno que esté más a la izquierda, donde izquierda quiere decir más cerca de B que de C. Entonces, en este caso, los puntos de esta recta que están en orden PQ y los puntos de la recta abajo que están en orden PC, bueno, cumplen que al B lo puedo emparejar con P y a C lo puedo emparejar con Q. De esta forma, digamos, estos ángulos BPQ y el ángulo PQC siempre me van a quedar menores que 180. Justamente porque son ángulos que están alineados en esta recta y el ángulo interior es siempre una partecita del ángulo llano de toda esta recta, que es 180, así que este ángulo justamente va a ser menor que 180, lo mismo con este. Y bueno, y como un triángulo tiene ángulos menores que 180, estos dos ángulos del cuadrilátero van a ser a su vez menores que 180, por lo cual el cuadrilátero BPQC es convexo. Así que siempre que tengamos esta distribución de una cápsula convexa, un triángulo, 2 puntos adentro, la recta, 2 puntos del mismo lado, se nos va a formar un cuadrilátero convexo de este mismo lado. Bueno, y entonces, resueltos así estos 3 problemas, terminamos el video por hoy. Si quedó alguna pregunta, después me la van a poder hacer en la clase, pero en principio estos son los 3 ejemplos que quería hacer. Así que nada, nos vemos la próxima.